tardes, gracias como siempre por acompañarnos en este su programa Tiempo de Renovación. Hoy, durante la hora completita de programa, don José Pantaleón y Yesenia Castillo estaremos aquí con muchas informaciones, tanto del acontecer nacional como del internacional, a propósito de Venezuela y Juan Guaidó, don Pantaleón. Buenas tardes, Yesenia. Buenas. Aquí que hace Encendido. falta un tercero. Misael. Hace falta Misael, pero bueno. El trabajo. El trabajo, ay sí. El pluriempleo. El pluriempleo. Ay, eso no es fácil, Pantaleón. No es fácil, no es pluriempleo, una cosa que... Yo digo que en este mundo como que la gente debería trabajar si quiere. Tener todo garantizado, recrearse, viajar, que nada le sea tan complicado. En los países socialistas entonces llegaron a trabajar 6 horas nada más la gente. Sí. Durante días. Wow, no es fácil. Bueno, pues, entonces, don Pantaleón, que tenemos hace mucho tiempo, un día como hoy. Como hoy. Bueno, pues, hoy es miércoles, 1 de mayo del año 2001. Faltan 244 días para que termine este año. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, que es Día Internacional del Trabajo, esto es en el año 1886, miles de obreros se manifestaron en Chicago, Estados Unidos, para exigir la jornada de 8 horas, con especial relevancia en Chicago, donde la represión policial se cobraría las primeras vidas del movimiento obrero, acontecimiento que dio origen a la celebración del Día Internacional del Trabajo. Los obreros ese día luchaban por los 3-8. Ellos luchaban por 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 de diversión. Porque en ese momento tenían 16 de trabajo y 10 y el resto era para descansar. Entonces, hoy, Día del Obrero, en República Dominicana, en todos los países hemos visto, excepto naturalmente Estados Unidos, que no celebra ese día. Pero en Venezuela, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, que hay una enorme cantidad de obreros, en Brasil, en Cuba hubo una manifestación enorme de obreros y en todos esos lugares. Aquí hay mucha gente, muchos empleados que todavía trabajan 16 horas de trabajo, turno y medio, como le llaman prácticamente. Bueno, o 12 horas de trabajo 12 horas, realmente. Por ejemplo, en el sector hotelero, la parte turística, ellos trabajan, yo creo que descansan 8 horas y le dan 2 días cada 15 días libre, algo así. O sea, y si uno se pone a ver los ingresos que perciben, tampoco es que tienen un sueldo muy remunerado. Lo que pasa es que compensan un poco con las propinas y ese ambiente que le permite, el medio le permite de alguna manera obtener un empleo. Tienen garantizada comida, tienen garantizado alojamiento. Sí. Y realmente es una forma de conseguir unos ingresos, un trabajo. Pero a veces uno habla con ellos y dice, no es fácil. Pero ahora que usted habla así, Yesenia, aquí la gente tiene 8 horas, pero la gente trabaja los sábados. Aquí no es 40 horas, ¿no? Aquí no es 40 horas en todas las empresas. Se trabaja de 8 a 4, de 7 a 4, se completan los sábados. 44 horas es que trabaja aquí. Se trabaja aquí. Los sábados si fuera hasta el mediodía, pero hay empresas que trabajan hasta la noche. Entonces los sábados es hasta mediodía. De manera que todavía ellos están en la época del año 1886. Y todavía se habla del sueldo indigno. La dignidad del sueldo, exactamente. Sí, lástima que los obreros que dieron una buena manifestación hoy, no ha habido ni discurso, ni ha habido, bueno, felicitaciones por el movimiento sindical también, no sé. desde hace muchísimo tiempo ya ha perdido. Totalmente. Por ejemplo, en esos hoteleros deberá haber un tremendo sindicato de hoteleros, muy bueno. No lo votan porque lo necesitan, y más ahora en que son necesarios. Pero, ya usted sabe. Bueno, y entonces continuando con estos hechos que ayer fueron noticias, en el año 1946 el Poder Ejecutivo emite decreto
número 3469, mediante el cual pasa la Policía Nacional, pasa a la policía, al coronel Pedro Benoit, encabezaba la Junta, que encabezó la Junta Cívico-Militar con asiento en la Nacional, en la función, en el asiento en San Isidro. Esto es, como estamos todavía esto es en mayo, después de la Revolución, Bartolomé Benoit fue el que pidió la invasión del año 1165, el 28 de abril, para que entraran los marines como presidente de una junta después de la caída de él, la caída del triunvirato. 1965 llega al país por la base aérea de San Isidro el teniente general Brooks Palmer, quien de inmediato rechaza el acuerdo de un cese al fuego entre representantes de los constitucionalistas y las fuerzas lideradas por el general Elías Wessing. Horas después también arriba al ex embajador de Estados Unidos en el país, John Bartolo Martin, en calidad de representante del presidente Lyndon B. Johnson. Ese acuerdo se había adquirido producto de la participación del obispo de Santo Domingo y que estaba aquí, está clarísimo. Y en 2004 los soldados dominicanos, 140 soldados dominicanos parten a Kuwait para integrarse a las tropas de ocupación de Irak, encabezadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. O sea que nosotros enviamos soldados allá. También, esto fue el presidente Hipólito que envió esos soldados a la República Dominicana. Y bueno, que se celebró el Día del Trabajo. Y por último, en el 1961, Fidel Castro proclama que Cuba es un estado socialista y que no habrá más elecciones en el país. Entonces, con este último hecho que ayer fue de noticia, pues damos por terminada las efemérides de don Pantaleón. Y hablando de efemérides, parece que el gobierno de la Iglesia Católica hicieron las paces. Bueno, el presidente Danilo Medina y el Monseñor Osoria, se reunieron. Ahí estuvieron reunidos, así también con el director de la OISOE. Sí, se prometieron varias cosas. Varias cosas. Sabe que el gobierno de la República Dominicana tiene muchas obras pendientes con la Iglesia Católica. Esto es como parte de lo que son las parroquias y una serie de edificaciones que la Iglesia Católica está a la espera. Pero Yesenia, no me puede decir usted que usted fue por eso, decir. Usted no me quiere decir eso. Yo no soy tan malintencionada. No, jamás. No, yo ahora otros sí lo dijeron, y en la prensa, y en los comentarios, y en todas esas cosas. Lo dijeron eso. Sí, pero a veces si no se le hace caso a la gente, tiene que tener algún método de alguna manera de presionar. ¿Usted cree que esa es la forma de presionar? También, porque ven acá, tal vez, quién sabe cuánto tiempo hace que Monseñor Osorio está detrás del director de la OISOE de Pagán. Y no aparecía. Y no aparece Pagán y nada de terminarle la obra. Y dice, ¿y qué es lo que está pasando? ¿En qué estamos? Y ellos con necesidades de llevar a los sacerdotes a las parroquias. Sí, los sacerdotes dicen que van a hacerle como una forma de un asilo a los padres que ya dejaron pero eso está muy bien, igual que las monjas igual también. Que las monjas. Y la otra es también que en Vallaguana, usted sabe que ahí en Yamasá, ahí hay una iglesia. Y hay una iglesia en la cual se está haciendo un santuario. Fíjese bien. En ese santuario, en esa iglesia, Yesenia, fue que en ese lugar murió Enriquillo. Entonces, cuando Enriquillo se sublevó contra la iglesia. Entonces, él dijo que... Aunque tuvo razón, Enriquillo. Sí, hubo una paz. Entonces, él dijo, le mandaron gente para que dijo, no, yo quiero que envíen uno exactamente del rey, porque yo también soy un rey aquí. Sí. Le dijo Enriquillo. Entre iguales. Exactamente. Así que me envíen un mensajero que yo voy a enviar uno. Entonces le mandaron, dijo que no se bajaba de ahí, de la montaña. Y tenía ya los españoles en situaciones muy difíciles. Porque los negros que habían y los mismos, los otros indios estaban yendo todos hacia Bauruco, que era una cosa muy difícil. Entonces, llegaron a un acuerdo
Entonces pidió la tierra, pidió toda su gente, esas cosas, y que se le diera ese lugar ahí. Entonces ahí Enriquillo construyó todas sus cosas y ahí murió. Entonces la Iglesia Católica, después de muchos años, viene y construyó una iglesia ahí arriba y ahora va a construir ese santuario. Cosas que realmente el único rebelde que enseñó en este país y que enseñó a América Latina, el único rebelde, fue Enriquillo. El primero de América Latina. Así es. De América. Nosotros, entonces ahora la iglesia va a hacer un santuario y se le va a hacer un santuario. A Enriquillo. No, va a ser iglesia católica. Por eso es parte de los acuerdos. Sí. Pero, Yesenia, usted que dice que usted no tiene ninguna segunda intención de lo que dijo Osorio. Pero Osorio dice que los medios de comunicación quieren poner a pelear a la iglesia y al gobierno. Dijo él. Porque sorprendidos estuvieron los medios con las declaraciones en el sermón de las 7 palabras. Que dice él que entre la iglesia y el gobierno del presidente Danilo reina un ambiente de paz y armonía. Sin embargo, el obispo había dicho que en el país no había independencia de los poderes y que esa concentración de poderes expone al país a caer en una dictadura. Entonces, el obispo... Él no dijo nada, fueron los medios que malinterpretaron. Que lo ponen a pelear, lo ponen a pelear. No, porque él habló atendiendo a un derecho que tenía. Ya el pleito es otra cosa. Sí, lo que pasa es que lo cogieron entonces otra gente. Yo quiero saber, ¿dónde meten la cara ahora? ¿El obispo? No, el obispo la cara la tiene ahí mismo y sigue por ahí. Es lo que le interesa, parece. Digo yo, parece. Es conseguir lo que le pidió al presidente y el presidente le va a dar. No, aquellos que le siguieron la corriente a él, el jueguito, y comenzaron a decir, como el gobierno en la tarde, en la Z, que comienzan a decir... Y la dictadura y el dictador y que todo era una eso. Dictadura, y ahí está la iglesia con el gobierno. Y ahí está la iglesia. Bueno. Y además no fue él, fueron 2 obispos auxiliares más. Claro, sí. Este arzobispo y son los 2 obispos auxiliares más. De manera el otro apellido, Benito Ángeles. No. Benito Ángeles no fue. Hay un sacerdote que se parece muchísimo. Yo nunca me sé casi. Yo sé el nombre de él, pero es que se me olvida a veces. Pero yo digo, él se parece tanto a Wilfrido Valga. Ajá, verdaderamente. Sí. De manera que ahí tenemos. Bueno, pero eso es parte. Sí, pero una buena acción política. Una buena señal también. Sí, una buena señal. Y una buena acción política que se ve cómo los problemas no se profundizan y se resuelven antes. Porque en verdad hay que reconocer que la Iglesia Católica no es el poder que había antes, no. Pero realmente todavía tiene influencia, claro. Influencia en la República Dominicana, porque aquí hay más católicos que de cualquier otra religión. Sí, y además los católicos vienen actuando en política desde ya usted ve, desde los tiempos de Enriquillo. Vienen actuando en política. Y como vienen actuando en política, no es lo mismo que las iglesias evangélicas que llegan ahora, no hace mucho tiempo, y que así no actúan en política. Es más, hay una de las iglesias evangélicas que dice que no, que está prohibido actuar en política dentro de su propio feligreses. De manera que fue muy buen acierto político, regresó. Recordamos que Danilo Medina, el presidente, estuvo en una inauguración y se hizo acompañar de uno de los obispos sacerdotes, que yo digo que se parece a Wilfrido Valga. Entonces sí estuvo presente también y eso se sabía que no se iban a profundizar esas diferencias que pudieran existir en un momento determinado. No es algo nuevo, los gobiernos de nuestro país ya están acostumbrados a esas situaciones si se le busca de alguna manera un bajadero, como decimos, algún tipo de solución. Pero fíjese, Yesenia, mire cómo es la cosa. Como se resuelve ese problema tan fácil y comenzó siendo un problema, ya te sabe, de dictador y además grietas por las cuales se filtraban las situaciones. Sin embargo, mire dónde llevó el PRD la situación de ellos. Por no actuar rápidamente,
Sí, como como oposición, ¿verdad? Exactamente, Sí. ¿no? Y, no, el PRD cuando le quitaron, por una sentencia, le anularon la convención. Cuando le anularon la convención Ah, por usted habla del sentencia PRD. del PRD. Yo creía que era del Entonces, PRM, que había llamado a una huelga en ah, base a eso. Hace un Yo llamado a movilización. a eso, no, lo pusieron de que para a 4, Ah, 3, ya la puso. pero mire una ¿Pero y qué van cosa. a hacer ahora? ¿La iglesia Sí, no lo va a apoyar? exactamente. Eso es usted poner los huevos en una canasta que no es suya. Que no es suya, que no le Exactamente. pertenece. Y yo me refiero al PRD que llevó a una situación de enfrentamiento y ahí se metió hasta secretario general del PLD, presidente del partido, Reinaldo Pared, y habló de investigar al Consejo, al Tribunal Superior Electoral. Después de ahí fue la embajadora americana fue a Consejo, pero también la embajadora americana fue allá donde Osorio. Claro. Bueno, entonces, pero ya la situación, el pastor de alma ya sabe que la cosa no son. Entonces, sin embargo, el PRD debía haber resuelto eso de un momento. Incluso nosotros lo dijimos aquí, de lo que deben es volver a hacer su convención y punto. No. Entonces, ya la habían resuelto. Ahora, el domingo tiene una reunión para fijar la fecha de la convención. Sí. Entonces, para que le dé el tiempo también. Sí, que le dé el tiempo, pero lo que digo yo es que hay que buscar una solución. En lo que se está en pleito, está en un limbo el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, la mejor solución es que si es por un asunto de que no se está de acuerdo en cómo se celebraron las elecciones primarias, se pudieran celebrar. Y de la forma que la celebró el PRD no es tan complicado. No es tan complicado, no van a tener ningún tipo de problema. Así, entonces, hay que llevarse, hay que ver cómo se actúa políticamente. Y es lo que Danilo hizo de reunirse, presidente, con Osorio y con aquella vez allá. La táctica. Eso indica que los problemas no se resuelven peleando, sino dialogando. Dialogando, así es. Y cediendo algunas cosas. Y cediendo Jesús, don Pantaleón. Jesús. Bueno. Hay que decir también que una situación que tiene al PRD y a otras organizaciones políticas enfrentado en este caso pidiendo que se elimine el arrastre en lo que serían las elecciones congresuales municipales, así se llama, para el año que viene, respecto a que ellos piden una independencia de las boletas de congresuales. Estamos hablando de que ellos piden una boleta para el senador y boletas para los diputados, en este caso, que sean dos boletas diferentes. Todos recordamos que viene el senador en una sola boleta con los diputados, el senador de aquel partido que haya obtenido la mayor cantidad de votos, o sea, que haya sacado el senador, representa la boleta seguido de los otros aspirantes y luego la cantidad de diputados. Pues bien, si usted vota por un senador, ya usted está votando automáticamente por cualquier diputado de esa organización política. Entonces el PRD aboga porque esas boletas sean independientes para que la persona pueda votar indistintamente por un senador de una organización política y por un determinado diputado en otra boleta. O sea que si usted vota verde por el senador, automáticamente tiene que votar verde por el diputado. Entonces ellos están pidiendo que no sea así, que el senador no arrastre a los diputados. Igual si usted vota por un diputado, ese voto se le va al senador también. Esa es la situación. Esa es la situación actual. Es porque, por ejemplo, un diputado sale con menos votos que un senador. Un senador, claro. Es cierto. Sí. Entonces, donde hay 6, por ejemplo, este tiene Santo Domingo... la provincia, Santo Domingo Norte, exactamente la circunscripción 6, no, porque hay varias circunscripciones ahí, pero la provincia, el municipio tiene 27 diputados y un solo senador. Que es Cristina Lizalde. Bueno, actualmente Cristina Lizalde, pero que nada más se vota por solo senadores. Entonces, Cristina Lizardo... Le sobran muchos votos que puede ir de alguna manera. Cristina Lizardo, entonces todos los senadores, todos los diputados del PLD
eran arrastrados por Cristina o al revés. O al revés, Al porque revés. a veces dice que el Los senador se sienta, no en el caso de Cristina, pero se han acusado a otros senadores de sentarse cómodos porque el diputado está haciendo el trabajo también. No, pero es correcto, todos los diputados que están ahí del PLD, los 27, porque son 27, hicieron un trabajo político. hacen un trabajo, aunque no salgan todos, pero entonces, sin embargo, hay uno que no sale. Por ejemplo, que nada más saca 10,000 votos, sin embargo el voto le va al senador. Así es. Al senador. Entonces el senador no tiene que... Sin embargo, si no existe el arrastre, entonces el senador tiene que fajarse... A buscar su voto. A buscar su voto. Sí, debería ser lo correcto. Bueno, a buscar su voto. Esto es un asunto de conveniencia política en este caso. Sí. El partido que no esté de acuerdo en que se apruebe de esa manera, que se quite el arrastre, es porque políticamente no le conviene, considero yo. Los PRMistas hablan de que el voto sea directo para el senador y yo me voy más lejos. Nosotros desde hace muchísimos años aquí estamos diciendo que sí. Se está hablando de la democratización del voto, debería entonces hacerse un voto directo para los diputados también. Sí. Porque yo siempre pongo de ejemplo, si en esa circunscripción número 1, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional hay algunos 7 diputados, por ejemplo, a manera de ejemplo, y ahora mismo la Junta Central Electoral tiene un método de votación automatizado. O sea, no hay que tener una boleta, ir a marcar, después para el escrutinio usted ir a contar esa cantidad en un cuadernillo y ponerlo en una pizarra y cotejar y el cuadernillo ahora con los diputados y contar después el ser humano contando, ¿verdad? Que puede equivocarse también. O marcar un voto que no estaba y ponerse de acuerdo, o sea, es automatizado. Entonces, ¿por qué no hay un voto directo también para los diputados? ¿Por qué no le permiten a las personas elegir la cantidad de diputados dentro del grupo que considere que lo puede representar independientemente del grupo de partidos políticos? Porque si yo marco un diputado amarillo, puedo marcar ese solo ya, o puedo marcar 3 amarillos, pero me obligan a que sea amarillo. No, entonces solamente no puede salirse del color. Entonces, debería, si se habla de tanta democracia y si el PRM habla de voto directo, permitirle a los ciudadanos que con la automatización del voto puedan votar indistintamente por los diputados que los representen. También pasaría lo mismo con los regidores. Con los regidores, pero vamos a dejarle eso al tiempo ya, que sigue el voto preferencial y la cosa. O sea, es una situación ahora... Ese es el término, voto preferencial. Se ha avanzado mucho, porque antes las listas eran cerradas, es verdad, se ha avanzado, pero se puede seguir avanzando. Y la tecnología ¿A usted le gusta el voto preferencial entonces? No, a mí me gusta el voto directo. Directo, está bien, pero en este caso, para conseguir, para la cuestión que usted dice de que en cada uno de los lugares en que exista usted pueda votar por cualquier partido, con cualquier partido, por cualquier... ese es el preferencial. Sí, pero no, pero el preferencial aquí se ve como uno dentro de todo. No se ve como un abanico. El preferencial, sí, porque... Pero es así que se maneja, uno entre todos. El preferencial es uno entre todos, indica que usted busca los votos suyos en contra del voto de su propio partido, que eso es lo que hace que choquen los miembros de un mismo partido. Pues usted dice, bueno, mi voto, independientemente de fulano, son para mí. Yo abogo porque el voto realmente sea directo, pero un voto directo real, que me permita a mí elegir la cantidad de diputados de mi circunscripción que yo entienda que me represente independientemente de la organización política, porque tú puedes pertenecer a una organización política, pero tú puedes entender también que hay una cantidad de diputados o diputadas para poner... también. Y bueno, pero vámonos con los diputados, porque eso es de lo que se está hablando. Que tú dices, oye, yo voto por ese, me arrastra aquel o aquel voto se va a beneficiar, pero sinceramente, ¿qué hace en el Congreso Nacional? Que tú dices, bueno, tal diputada, aunque es de otra organización política, realmente se necesitan diputados así, porque también la democracia te permite que se puedan dar esos niveles de confrontación, don Pantaleón. Y con relación al senador, entonces tendrá que haber, en el senador tendrá que haber líderes reales
Claro, tienen que fajarse. Muchos líderes pueden reales, acomodarse, claro, que se fajen. Por ejemplo, ahí está. Y que también que se permita que sea algo... Y ya no lo arrastra si no lo arrastra no lo arrastraría, pero eso no lo van a quitar. No, hombre. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. Bueno. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Continuando con el programa, y don Pantaleón aquí tiene un tema referente al suceso ocurrido hace unos días donde una niña de 12 años mató a una niña de 11 años en un pleito entre niñas, se podría decir. Habría que ver, dicen las autoridades, que van a la niña a hacerle los exámenes correspondientes médicos. No se sabe para determinar qué, si sufre de algún tipo de trastorno o algunas situaciones que pudiera la niña tener, aunque sabemos que nuestro código, don Pantaleón, no establece penas severas ni nada para esos casos entre niños. Entre niños, sí, por ejemplo, primero hay que lamentar profundamente ese hecho. No. Es algo lamentable, es algo que hace llorar el alma de cualquiera. Y ya no es el primer hecho que ocurre, sino han ocurrido otros hechos. No hay responsabilidad de los maestros, no hay responsabilidad de los que estaban alrededor de la niña. Entonces, ahora tampoco hay responsabilidad de la niña que mató. Porque el del Código de Menor habla de que los niños que tienen menor de 13 años no son responsables de lo que hacen penalmente. De sus actos. Exactamente. Entonces, muchas veces, naturalmente, esto tiende, cuando se trata de otro caso, que no hacía entre niños, los padres son responsables, porque usted tiene que tener un tutor o una tutora o algo así por el estilo, un padre o una madre.
Aunque el papá no paga por los hechos de los hijos tampoco. No, cuando se trata de menores de edad, el padre es responsable. Sí. Porque bajo la tutela. Exactamente. Pero no cumple condena, el papá no se juzga. Bueno, puede ser dependiendo del tipo de hecho que ocurra. Bueno, ahí hubo una muerte. Hubo una muerte. Hubo una muerte pero y uno no cree que pueda haber un hecho más fuerte. Sí, pero, por ejemplo, hubo un hecho, pero en ese hecho, en la relación directa o indirecta del padre, que supone que no estaba alrededor, no existe. Pero en otros hechos... No hubo complicidad del padre en ese caso, que incitó, que llevó, que alentó para que sucediera, para que la persona o el hijo cometiera ese hecho, lo permitió o estuvo presente exactamente, en ese caso. En ese caso. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué estos niños salen de la escuela? Siempre han habido pleitos a la salida de la escuela. Todos lo tuvimos, por la mayoría. Pero ¿por qué estos niños y estas niñas salen con ese odio, esa actitud violenta a pelear hasta la muerte? Entonces, es necesario que la escuela, el ministerio, no solamente que investigue, sino que investigue y tracen política pública que permita en un futuro, no mañana ni pasado, sino en un año, 2 años, que sea erradicada de la escuela ese tipo de situación que se da. Porque se han dado varios casos y esto es lo que sabemos, lo que la rueda, ahora mismo, porque hay... ha disminuido la violencia dentro de las aulas. Sí, han disminuido y eso es después, pienso yo, después de la cuestión de la tarde tendida y esa cosa ahí de la comida, etcétera. Pero eso es una muerte. Es una muerte. A veces uno se preocupa, don Pantaleón, porque dice la nota que yo estuve leyendo ahorita, a propósito cuando usted me dijo que iba a tratar el tema, que un niño de 18 años estuvo tratando de desapartarla, como decimos en lenguaje popular, cuando vio el caso en que las niñas estaban peleando. Entonces, a veces uno quiere que la investigación también arroje todo lo que sucedió en ese momento, pero también todos los acontecimientos previos al hecho. Por ejemplo, en el aula se sabe si la niña era objeto de bullying, en este caso. Perfecto, en el aula se puede saber si la niña hace tiempo tienen contradicciones entre niñas. Sí. ¿Qué la llevó a ella a llegar hasta ese punto? ¿Desde cuándo ellas mantenían este tipo de confrontación en este caso? Si algunos de los niños de la escuela, que también se da, la llevaban a ella a llevar ese tipo de conducta, a tener ese tipo de enfrentamiento entre ellas, porque a veces se incita también, y los niños, uno llevando un mensaje, otro llevando un mensaje, se ponen de acuerdo, muchas veces hasta los niños saben a qué hora van a pelear. Seguro que sí. Y en qué lugar van a pelear, y si habrá un niño que estuviera grabando, también, y si le hacen una ronda porque ya lo hemos visto en otra ocasión. Sí, entonces eso es algo también que en las escuelas hay que erradicarlo, porque se supone que el que es más adulto debe velar por la protección del que es menor de edad. En este caso, que el niño de 18, el niño de 21, debe de alguna manera cuidar a los que son menores de edad. Si hay un nivel de conciencia o de concienciación, en este caso, de que de alguna manera los que están en el aula o en el centro educativo deben protegerse unos con otros. Sí, pero eso, Yesenia, es necesario, es indispensable que el maestro lo transmita, o sea, le lleve ese tipo de conocimiento, de conceptos morales a esos niños, para que sepan que la violencia, los golpes, y todas esas cosas son totalmente ajenas a la conducta de un ser humano. Y que lo dañan. Exactamente. Lo marca para siempre. Y mira lo que ocurre. Sí. Entonces, aquí tenemos que ver, no es que yo diga que sean culpables,
los maestros, no, pero también se es culpable por omisión. Usted está hay que saber si llamaron a los padres, porque eso que llegó si hasta tenía ahí, un comportamiento como usted dice. Que eso llegó hasta ahí, eso venía ya arrastrándose, eso no fue ese día que se presentó. Y quizás esa niña, la que peleó, la de las 12, estaba acostumbrada a pelear. Estaba acostumbrada a Es pelear. posible, entonces, digo, no. el padre, Entonces, ¿cuál es qué hacían los padres si lo sabían? Así es. Sí, entonces, en verdad, lo que lamentamos es que esto pase así y que no salga del ministerio una política pública bien diseñada, dirigida a evitar ese tipo de acontecimientos. Eso es lo que el pueblo, lo que se quisiera, que se nombre una comisión de personas que puedan lograr eso, trazar esa política pública para que llegue ahí, pero tiene que ser obligatoriamente en un conjunto y nacional. Así es, y ojalá, como uno ve qué es lo que está pasando, que se ha relajado un poco la autoridad del docente. Ojalá pueda el docente recuperar esa autoridad que tenía ante los demás, que los alumnos veían al docente con ese respeto. Yo estudié en una escuela pública, yo soy de campo, y yo recuerdo que uno no se atrevía, uno siendo niño, en el aula, a hacer nada, faltarle al respeto al profesor, porque ese profesor era la autoridad máxima y era la ausencia del padre, uno la veía representada en el docente. Entonces ese respeto al docente estaba por encima de todo. ¿Quién se atrevía a alzar la voz? ¿Quién se atrevía a faltarle al respeto a ese profesor? Y ahora uno ve muchos casos donde alumnos son desafiantes. Totalmente. Adolescentes son desafiantes, que los padres tampoco tienen autoridad sobre ni tienen maestros, ni tienen los padres. Ese hijo que tiene, que el vecino que antes tenía cierta autoridad tenía autoridad en pero los claro, los había que esconderse del vecino porque era como si el papá te estaba mirando. Entonces, ojalá todo esto y esto que quiere retomar el Ministerio de Educación con los padres, padres y amigos de la escuela, pueda de alguna manera surtir el efecto que se espera, porque siempre decimos, esta revolución educativa quiere un nuevo dominicano, un desarrollo de un nuevo hombre, pero nosotros necesitamos saber cuál es el perfil de ese egresado, en qué terminará en 15 años, qué se espera de ese nuevo, qué es el integral que se espera, y no además, solamente en el tiempo que de la se revolución, diga. ¿qué tenemos? No solo que se diga, que nos digan las estadísticas, nosotros no encontramos con esto. Hemos avanzado hasta esto y en 10 años superaremos y llegaremos hasta eso. Y nuestro dominicano, nuestro egresado tendrá las condiciones tales. Entonces eso es bueno que se vaya repitiendo, porque es que la repetición es lo que permite que tú la vayas guardando en tu memoria a largo plazo y que tú siempre sepas que eso es lo que se quiere lograr, que siempre se lo transmitan a uno, porque lo que no se dice mucho se olvida y no se capta tampoco. Si es una verdad que se repite, conforma conducta. Y si es una mentira, también igual. Por consiguiente, hay que saber lo que se le dice al estudiante y al hijo. Y hablar mucho no cansa. Jamás. Y sabe una cosa, Yesenia, que es importante que, y lo tomo por lo que usted dijo ahorita, que la ADP ha bajado la tensión de irrespeto. ¿Te recuerda que hubo un dirigente de ADP de Barahona? Me llamó hasta matar y a todo. Sí. Que amenazó con matar al ministro anterior. Y parece que si las relaciones en ADP continúan se pueden lograr muchas cosas. Como se hizo ahora ese acuerdo, se pueden seguir logrando muchísimas cosas. Porque el ADP como una que ajunta a los maestros, la posición que tomen sus dirigentes es la que toman los maestros. Si la ADP no se preocupa por decir ni hablar, por cierto que no han dicho nada sobre esa muerte, ni han dicho, y le corresponde hacerlo.
Entonces, es una situación muy interesante, pero sobre todo, como decían, que exista a largo plazo una política pública para resolver eso. Así es, don Mantaleón. Yo no sé si usted tiene otro tema yo tengo antes de irnos a temita. la parte internacional. Bueno, este casi es internacional y es que el flujo de turistas Ha aumentado. de los países, los chinos, que decían, de República Dominicana. Decían que los chinos no utilizan el tipo de turismo que nosotros ofrecemos. Entonces, sí ha aumentado el flujo. Aumentó en un 30%. Así es. Después de las relaciones. De manera, la República Dominicana Popular, la República Popular China asumió el país como destino turístico aprobado, con lo cual permite a la agencia turística chinos operar en República Dominicana. Este y otros logros están registrados en el gobierno dominicano como parte de avances de las relaciones bilaterales con el gigante asiático. Esto es en el primer año. La cantidad de chinos que hay en ese país, nosotros aspiramos a 10 millones de turistas, con un chin de ellos que vengan, se cumple la meta. Bueno, y por eso el interés de tantas habitaciones hoteleras ahora, que están viniendo los inversionistas y todo eso para tener una gran oferta para poder cumplir con esa demanda ahora. Si se llega a lograr la meta de tantos visitantes por entonces ese que fue aprobada por la agencia china allá, República Dominicana, como... y sabes que los chinos tienen muchas divisas. Sí, no, pero imagínense. Eso. Ahora, la cosa importante sería, Yesenia, que República Dominicana, ya que tiene ese nicho de turismo, para conservarlo, se trate por todos los medios de sacar de la agenda de Estados Unidos esas advertencias que hace Estados Unidos. Debieran, por ejemplo, la muerte de esos dos americanos que ocurrieron aquí, debiera profundizarse, y porque se dijo que el señor que murió era una persona que era violento, que manejaba borracho y todas esas cosas. Entonces son casos que salen de la condición del problema de carácter de seguridad. Sí, totalmente. No tiene, usted no puede cuidar a un tipo que esté borracho en una autopista manejando a las 3 de la mañana. ¿Ves? Entonces, se ve que la situación es muy difícil. Entonces, debiera decirse eso para que no se continúe con eso, porque ese problema de la seguridad en China, la seguridad es muy fundamental, muy grande, muy cuidadoso. Entonces, y sobre todo es porque los mismos chinos, como tienen una cultura milenaria, son personas que ya se han acostumbrado a vivir y a proteger, como estaba diciendo usted ahorita, enseñar a los niños a proteger a los otros niños, a los más grandes a proteger a los más pequeños. Y así es la costumbre de esos orientales, que se protegen unos con los otros. De manera que nos alegramos muchísimo de que sea, y que ojalá también aquí nos dediquemos a producir para los turistas. Bueno, hay que diversificar la producción. Ahora nos estamos conformando con los empleos, con las inversiones que y se trayendo hacen de fuera, en infraestructura. No, los dólares se quedan por allá. No, trayendo hasta pescadito de fuera para llevar. Sí, han aumentado las importaciones en productos alimenticios también, que no son productos que no son perecederos. Tenemos que lograr por todos los medios. Hay que tratar de, porque República Dominicana abastece ese mercado interno. Ese abastecimiento incluye también aquella cantidad de personas que visitan nuestro país de alguna manera. Seguro que entonces hay que tratar de diversificar la industria de nuestro país. Es lo trabajo, producción. Cualificar la mano de obra es fundamental en nuestro país, porque si bien es cierto que la mano de obra es barata, no es menos cierto que está un poco cualificada, muy poco técnica. Entonces, para ser competitivo en estos momentos, no solo es la tecnología. Sí, exactamente. Yesenia, usted tenía un tema. Usted tenía el tema, no lo tiene usted, el tema de Venezuela. Yo sé que usted quiere hablar de Venezuela. Bueno, en estos minutitos que nos tocan, hay que decir que
¿cómo se llama? Preso domiciliario. Sí, Leopoldo. Leopoldo, Sí. así es, se alojó en la Embajada de Chile y ya está en la Embajada de España junto a su esposa. Guaidó salió a las calles, llamó a la población a movilizarse, pero el gobierno también sacó su militancia a las calles. Y cuando uno ve los noticieros que de alguna manera ponen las imágenes del gobierno y las imágenes de Guaidó, uno dice, bueno, uno no ve que esta intentona tenga algún efecto. No, fíjate, Yesenia, yo pienso que la oposición venezolana tiene un mal camino. Sí. Primero, una oposición sin liderazgo. No existe un líder capaz. Y pensaban que la presencia de Leopoldo de alguna manera iba a impulsar y a levantar a las masas. Y fue todo lo contrario, tuvo que salir corriendo. Primero, entonces, ¿cómo este señor, este Guaidó, y cómo los otros que no salen aparte, no están diciendo que vamos a ir a un acuerdo, nada? Es que es esencial iniciar un proceso de negociación. Entonces, es fundamental, un proceso de negociación. ¿Quiénes son? Y esa oposición, sabes que un hombre electo, que no está electo por nadie, un hombre que fue en un parque, que lo están reconociendo muchísimos países que ahora no hayan que hacer con él. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reunirse todos los que tienen alguna condición de opositor, formar un frente como tenían antes la mesa esa Unidad Democrática, y formarla especialmente con los dirigentes de COPEI, que son los más avesados, la gente que tiene mayor prestigio ahí, reunirlos todos y aquellos que se fueron. Que le permitan la entrada también. Exactamente. O sea, que el proceso de negociación, de negociación también sea que puedan entrar y puedan ejercer sus actividades. Exactamente. Los que están en el exilio, la Corina, etcétera, los que no sean, los que no están. Que se les permita que participen en un proceso. El primer paso es la llegada de los que están fuera del país, que se les permite entrar para integrarse a la actividad política. En la actividad política y de una vez decir, bueno, nosotros nos comprometemos a no violencia, a no querer tumbar el gobierno. Quieren la vía rápida. Entonces, porque ya esa es la que le han fracasado. Entonces, si son demócratas, ¿cómo van a llegar a un gobierno, al gobierno de un país con un gobierno que tiene todos los poderes lo tiene? ¿Cómo puede ser que van a dedicarse solamente a que va a tumbar ese gobierno? Esa es la actitud del bendito Guaidó. Entonces, como usted dice, traer los exiliados o los que están fuera, conformar una mesa. Y el problema es quién dirige, siempre es el problema con ellos. ¿Quién dirige? Pero ese Guaidó que deje esa cosa y Estados Unidos que le dé facilidades a todos, ya que son ellos los que están moviendo los hilos de allá. Sí. Pero, por ejemplo, ahí tiene que gente que tenían prestigio. Capriles, que está inhabilitado, que se le habilite también. Esa sería una de menos radical todavía. De las negociaciones. Sí. Que Capriles, que el otro Borges, que el otro, etcétera. Entonces, 15, 20 o 30 dirigentes, inclusive, Yesenia, cuando se traten de ese tipo de negociaciones, comienzan a surgir nuevos líderes, más claro, con más prestigio. Y el mismo gobierno también, personas se van alejando también. Seguro, porque ya hay una facilidad, hay otro espacio, hay otro nicho. Entonces, si la oposición decide, bueno, vamos a hacer esto, entonces, ¿qué pasa? Que se reúne la oposición, hay una representación, pero no totalmente llamando para hacer una guarimba, llamando para hacer desórdenes, nada de eso. No, nosotros nos comprometemos
en el primer punto, que regresen las personas que están fuera del país. Bueno, ahí Sí. está Entonces, los países que apoyan al gobierno de Guaidó, al autoproclamado presidente. Muchos, la gran mayoría han condenado esa intentona y siempre han mantenido, incluso Bolsonaro en Brasil, uno que empezó hablando y que cualquier decisión la apoyaban, dice que... Y el de Chile también. También dicen que la vía tiene que ser pacífica. Ajá, exactamente. Así, entonces, si eso es así, sí, consiguen ellos un enorme apoyo. Y lo grande es que aquí comentaristas ayer dijeron que en Brasil, que en Venezuela habían 59 muertos y que habían 300 y pico de heridos. O sea, pero gente que usted cree que tienen prestigio. Es que Guaidó quiere gobernar. No, pero lo estoy diciendo aquí en el programa del gobierno de la tarde. Eso lo oí yo aquí. Hay muchos radicales, así es. No tenemos tiempo para más, don Pantaleón. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos durante esa hora completita de programa, don José Pantaleón. Muchas gracias también. Yesenia Castillo, les deseamos, pasen feliz resto de la tarde y sigan con Teleimpacto, que viene Manuel Fermín y Gaby. No, Manuel Fermín. Solo viene. Ay, verdad. Él decía antes, Gaby sí viene, Gaby, ya Gaby no viene. Ya no. Con al final de la tarde. Nos vemos mañana. Gracias.